Vale. Pues con todo lo que hemos dicho hasta ahora, lo único que se ve es la manipulación y ocultación cuando hablan de las grandes cifras. Y digo que, primero, cuando dice este porcentaje del gasto va a gasto social, no nos han metido ni los gastos fiscales, ni el cupo, ni todo lo que estamos diciendo. Y luego el otro tema, ¿qué es gasto social? O sea, la Unión Europea, cuando hace las clasificaciones para ver lo que cada país gasta en gasto social, hay una clasificación internacional, la clasificación SERPROS, y deja muy claro qué es gasto social. Entonces, es gasto de mejorar, o sea, las condiciones, por ejemplo, pues renta básica, vivienda, trabajo puede ser en gasto social, pero sorprenderos, educación ya no es gasto social. ¿Por qué educación no es gasto social? Y está bien puesto que sea así, que no sea. ¿Por qué? Porque el gasto social es un gasto que se considera que se consume cada año, o sea, pum, y se gasta. Pero la educación en todos los presupuestos internacionales, y así luego se hacen las clasificaciones cuando se comparan países, es un capítulo de inversión, aunque aquí luego no lo pongan, pero en Europa lo plantean, lo mandan ya así. ¿Por qué? Inversión en capital humano. ¿Explico? O sea, yo estoy invirtiendo en capital humano. El gasto en educación nunca es un gasto de consumo, es como invertir en infraestructuras o en algo. Estoy capacitando. Entonces, Europa lo saca. Y, por supuesto, lo que ya es una tomadura de pelo, es que todo lo que aquí llaman, ¿cómo le llaman? Seguridad ciudadana y no sé qué, o sea, esa es toda la archaña. Eso no es un gasto social. En Europa los gastos se distribuyen en tres grandes apartados: gastos políticos, gastos sociales y gastos económicos. Y en función de eso hacen la clasificación. Educación sería un gasto económico. Gastos políticos, mantener el funcionariado, el Parlamento, el Tribunal de Cuentas, la propia estructura de gobierno vasco, o sea, viceconsejería, sí, administración en general, justicia, o sea, son gastos políticos porque es para que la estructura se reproduzca a sí misma. Y gastos económicos es todo lo que es la base, es la estructura de la economía. Serían inversiones, tren de alta velocidad sería un gasto económico, educación un gasto económico, vivienda y tal. Y luego gasto social es todo lo que yo hago cada año por mejorar, o sea, mejorar rentas, apoyo a las familias, dependencia, un montón de capítulos social, vivienda también es social, ¿entendéis? Entonces, gobierno vasco nos miente y diputaciones hacen lo mismo, que todo, por supuesto, Ertzaina es un gasto político. Podemos tener más, menos o no tener ninguna, lo mismo que el ejército. Entonces, seguridad ciudadana es gasto social. Con lo cual, gobierno vasco cada vez que habla de sus 100 euros que gasta, somos el país de jauja, porque todo es gasto social. O sea, por una parte, quita lo que manda Madrid, que no lo cuenta, o sea, que Casa Real ni entra ni nada de eso, y por otra parte hace un cajón que mete en gasto social, gasto que es económico o gasto que es político, en la estructura europea, Pasa que lo utiliza con una alegría. Las decisiones claves se toman fuera de la Unión, fuera de Euskal Herria. Este es otro elemento que en parte condiciona, bueno, en parte no, lo condiciona totalmente. ¿Por qué? Porque por una parte está la Unión Europea, que hemos visto ya con el famoso artículo que metió en la Constitución, el artículo 31, de endeudamiento, o sea, que las instituciones no se pueden endeudar, o sea, nada más que un límite que ya es muy pequeño. ¿Qué significa el no poderse endeudar? La economía, el presupuesto es un instrumento de política económica que se llama anticíclico, así se estudia. ¿Qué quiere decir anticíclico? Que el presupuesto nunca puede ir con el ciclo, y lo están haciendo ir con el ciclo. El ciclo puede ser expansivo, de crecimiento económico, o de crisis. Entonces, el presupuesto tiene que actuar al revés, porque tiene que estabilizar la economía. Es como si alguien fuera bipolar y está tomando un elemento para que le estabilice, le suba cuando está abajo, le baje cuando está arriba. Entonces, el presupuesto, en momentos de expansión, lo que tiene que hacer es no decir, como tengo mucha recaudación y estamos muy bien, voy a bajar los impuestos a los ricos, ¿me explico? Porque me lo puedo permitir, eso es lo que hace, bueno, y aunque no se lo puedan permitir, puedo bajar el impuesto social. No, yo mantengo mis niveles de recaudación y tengo un superávit, es como una familia. Este año he conseguido un mejor trabajo, me paga más, lo saco más, y lo que hago es llenar el colchón.
¿Explico? O sea, pues llenas o la caja de la seguridad social o la caja de las inversiones públicas o la caja que sea. Entonces, yo recaudo y con eso tampoco tengo que hacer una expansión exagerada del gasto. Hago el que necesito, quiero decir, que no es jugar así. Pero cuando llega la crisis, yo abro mis huchas y sigo manteniendo ese nivel. Por eso os digo que es que cuando la economía es tan expansiva, el presupuesto sigue sujetando, o sea, no se vuelve borracho, y cuando está en crisis, el presupuesto alza y está inyectando, está abriendo sus huchas para equilibrar. Entonces, y si necesita en crisis, se endeuda. Sí, la deuda, además, siempre era buena cuando estudiamos política económica en momento de crisis. Además, es la teoría keynesiana, que esto lo sostenían todos los grandes, o sea, nobles de la economía en aquel momento. Es que si en un momento dado yo estoy en crisis, puedo endeudarme siempre y cuando eso sea para formar el capital que me va a hacer salir de la crisis, más educación, más vivienda, lo que necesita, impulso. Y cuando llego a superar, a expansión, voy a amortizarlo. O sea, pero no quiere decir que no me pueda. Entonces, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Primero, ¿qué ha dicho por legislación? Que los presupuestos tienen que tener la misma dirección, no ser anticíclicos, sino que solo soy expansivo. Si estoy en bonanza y en crisis, yo también, con lo cual agudizo la crisis, también creo que eso gasto. Pero luego, más grave, no me puedo endeudar, con lo cual si yo estoy en crisis y estoy bajando la recaudación y me están diciendo que no me puedo endeudar, no puedo gastar. ¿Entendéis? Entonces, lo que dicen es lo siguiente: hay dos límites al endeudamiento. Un límite es al endeudamiento de cada año y es el 3% de los ingresos. Si yo gano 100, o sea, en el partido de ingresos la partida de ingresos tengo 100, mi gasto no puede superar 103. ¿Entendéis? El 3% anual es mi límite de endeudamiento anual. Pero luego tengo otro límite, y es que si esto se lo marcan a los estados, la Unión Europea, y luego los estados lo distribuyen entre las comunidades, le dice a cada una cuál es su límite. El límite de los estados es el 60%. O sea, de todas las deudas que yo voy sumando, no puedo pasar el 60% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una familia, yo siempre lo digo al tema familiar, imaginaros una renta familiar de 10.000 al año, sé que es muy poco, pero es por hacer el número exacto, de 10.000 al año. Por una parte, que según los dos límites, quiere decir que no podrías gastar más de 10.300, pero al margen, esos 300 que te deudas este año, se tiene que sumar a todas tus deudas anteriores. O sea, tienes la deuda de la hipoteca, del coche, del consumo, del no sé qué, de las vacaciones. Bueno, pues todo eso no puede pasar de 6.000, del 60%, ¿entendéis? Eso es. Entonces, en el momento que has pasado, tampoco se admite más endeudamiento. El gobierno español ya sabéis que ya ha doblado, que ya ha llegado al 100%. Entonces, con eso están impidiendo cualquier acción de cualquier tipo. Entonces, esa normativa viene de la Unión Europea. Y lo que hizo Zapatero en el último momento de su legislatura fue el cambio de la Constitución, de meter constitucionalmente que ninguna institución podía superar esos elementos de déficit, pero metió algo también luego en el desarrollo que es menos conocido, y es en la prioridad de pago de las deudas. O sea, es lo mismo que si nos vinieran a ejecutar, ¿qué deudor va a cobrar primero? Entonces, toda la prioridad es primero Europa, con todo su sistema de banca, o sea, toda la deuda pública es el primer pago que hay que hacer, aunque el pueblo se quede sin nada. Sí, pero el objetivo de déficit cero solo es para municipios y gobiernos autonómicos, ¿no? A ver, el objetivo de déficit, la ley Europa marca el 3%. Lo que pasa que el gobierno, o sea, que el Estado español está pasado del 3% anual, es ese 5 y pico que por más que quiere bajar. Cuando hablan el déficit del Estado español, el 5, Europa dice que tiene que bajar, ese es el anual. Y luego el otro límite es el que lleva ya el 101% de la deuda respecto al PIB. Entonces, como tiene que bajar ese 5% y él no puede, o sea, como está, o sea, con las bajadas de recaudación que hay, entonces lo que hace es, como el endeudamiento es el total del Estado, o sea, instituciones mayores, todas las instituciones que hemos visto ahí, menos la Unión Europea, cuentan en el endeudamiento. Entonces, yo no puedo controlar el mío, pero a ti que eres más pequeño te digo, tú controla el tuyo. Si todos los ayuntamientos ponen el 0, yo puedo subir del 3, ¿entiendes? Porque la media luego me da el 3. Entonces, te pone objetivo déficit 0, pero ese ya lo está marcando el Estado español.
y como objetivo, Luego dice que penaliza, no sé qué, pero lo que es la Unión Europea marca a los otros y te dice, te puedo, además de poner la multa, te puedo cortar los flujos que vienen de Europa si no cumples el déficit, las aportaciones europeas. O sea, el otro es una losa inmensa. Pero bueno, Inglaterra ha hecho el Brexit y todo se puede negociar. Quiero decir que es que lo que estamos es con estructuras que tienen un funcionamiento ya muy contaminado, por de alguna forma, de lobby de poder, o sea, marcando lo que quieren para que nadie se les escape de eso, y lo que os decía antes, las generaciones nuevas, los partidos nuevos, tenemos que atrevernos a decir, o sea, todo es negociable, todo es analizable, tenemos que volver a poner, ¿me explico? Si no, da igual el partido que venga. Cuando se dice que actúa en política igual la derecha y la izquierda, claro, con decir, me lo manda Bruselas. Pero ¿Bruselas quién es? Bruselas son los jefes de Estado que se reúnen en un lugar y marcan unas directrices, ¿me explico? Y luego pasan a leyes europeas, pero lo decide la política. Entonces, tenéis que veros siempre como políticos, nunca como gestores de un presupuesto. Bueno, aquí tenéis, como esto os lo voy a dar, lo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, lo que están marcando para el conjunto del Estado, para las autonomías, y bueno, como no voy bien de tiempo y esto es leerlo, voy a ver el otro gran problema que nos está pasando en los presupuestos. El tema de la deuda pública. La deuda pública, primero deciros que es una deuda casi ha estado, no sé cómo decir la palabra exacta, ha venido teledirigida. O sea, ahora se dice, estamos en la crisis de la deuda. Primero nos hablaron de la crisis de la subprime, ¿os acordáis? En los 2008 era la crisis de la subprime, las crisis de las hipotecas, después se pasó a decir es la crisis de la banca, en los 2011-2012, y hace unos años que ya no se habla de crisis de la banca, se habla de la crisis de la deuda. Y es una crisis de los estados con su deuda. Eso es una gran falsedad, porque lo que se obligó por todo ese lobby de poder, esa troika, es a dar unas ingentes masas de dinero desde el sector público hacia la banca, hacia el sector financiero, todos esos rescates encubiertos, todo eso, bueno, y además de las famosas vacunas contra la gripe A, fue un dinero pasado a los farmacéuticos, a las farmacéuticas, que también esa capitalización, es decir, un ingente dinero a costa de endeudamiento. Entonces, claro, la banca ha pasado su pelota, me explico, su carga al sector público que la ha cogido. O sea, hemos socializado o hecho público una deuda que era totalmente privada, que era de ese sector. Entonces, ahora se dice, no, es que ahora el problema, la banca está bien, el problema es la crisis de deuda. La crisis de deuda, esa es la palabra que no me salía, ha sido inducida. Entonces, ha sido inducida a todos los estamentos, porque como antes veíais, lo que hay, si yo tengo que pagar más a la deuda del Estado, no sé cuánto, cada vez tengo menos para mí. Entonces, o sea, la deuda se ha extendido muy rápido. Mira, el sector público vasco, he puesto 2014 porque es el año que tenía datos consolidados. Bueno, antes un paréntesis aquí para que sepáis cuál es la fuente de todos los datos. Hay una publicación que la hace el órgano de coordinación, el órgano de coordinación tributaria. El órgano de coordinación tributaria está escrito, es autónomo, está escrito a Hacienda de Gobierno Vasco, y todos los años saca un informe, bueno, hace más cosas, pero una de las cosas que saca todos los años es el informe integrado de las haciendas vascas. Lo tengo aquí, o sea, lo tenéis aquí, el que acaba de publicar. Y, claro, tiene que consolidar todo, es gasto ya hecho y consolidado, entonces acaba de publicar el de 2014. Va bastante rápido, porque pensad que el 2015 es el que hemos pagado impuestos este año, en 2016, porque esto ya son liquidaciones. Entonces tenéis todos los datos fiscales, todos los datos de gasto de todo el nivel institucional, o sea, de institucional vasco, o sea, de Gobierno vasco, de diputaciones desglosadas por Herrialde y de municipios. E incluso os encontraréis con los datos de municipios por municipio. O sea, quiere decir que a veces para consulta, para todo, y todos los datos que yo os estoy dando ya de cierre los he sacado de esa publicación. Entonces, como cierra en 2014, deciros que el Gobierno vasco en 2008 su deuda era de 1.000 millones de euros, y en 2014,
la había multiplicado por más de 7.700. En 2016 ya era de 10.000, pasa que os pongo ese dato, pero no tengo el de los otros. El de las diputaciones era 1.200 millones en el 2008 y ha pasado a 2.200 en 2014. O sea, ha doblado prácticamente. La de Vizcaya ha pasado de 823 a 1.207 en esos 6 primeros años de la crisis. Todo esto ha seguido subiendo, lo mismo que veis cómo ha subido el gobierno vasco, ha seguido subiendo aquí. Ayuntamientos ha bajado, o sea, ¿por qué ha bajado ayuntamientos? Por lo mismo que está bajando la deuda de las familias. Sabéis que a veces se dice, la deuda de las familias españolas está bajando, y lo dan encima como buena noticia económica. Y desde la economía es mala. ¿Por qué? Porque quiere decir que no tienen más capacidad de endeudamiento, nadie les da un crédito, no se pueden endeudar, pero los préstamos que yo tengo pendientes los estoy amortizando. ¿Entendéis? La deuda viva la voy amortizando. Entonces, claro, las familias están bajando porque el préstamo lo siguen pagando a los que no se desahucian cada mes, cada vez me queda menos de préstamo y nadie me da otro. ¿Entendéis? O no se dan más. Entonces, que el que baje la deuda no siempre hay que entenderlo tan simplista. Entonces, los ayuntamientos están bajando por la imposibilidad que le han marcado endeudarse, no porque les esté sobrando el dinero y estén amortizando alegremente. Entonces, bueno, el tema es la deuda total sería la suma sector público vasco más diputaciones más ayuntamientos, ha pasado de 3 millones en 2008 a 10.500, o sea, multiplicado por 3 en 2014. ¿No será comparativo con el ayuntamiento de Bilbao de exclusiva porque es el que más pastas se lleva? Pues es que igual este es ayuntamiento de Bilbao. Pues igual es, posiblemente. Es que os iba a decir, puede ser, pero ahora mismo ya, o sea, si me ha puesto Vizcaya, igual es Bilbao, pero posiblemente. Entonces, fijaros, aquí he puesto la deuda per cápita, por persona del País Vasco. Entonces, la deuda por persona en 2008 era 1.400 euros por persona, si tuviéramos que pagar esa deuda, y ya ha pasado a 4.877. Pero esta es la deuda solamente del sistema público vasco. Si os pongo aquí la deuda del Estado español, que es 100% de su PIB, y lo divido entre todos los habitantes del Estado español, veis el nivel de endeudamiento por persona en estos momentos, al margen del que podamos tener propio. ¿Esto qué significa con el artículo 135, como os han señalado, que el primer pago obligatorio de todas las instituciones es eso? Pues si veis el presupuesto de gobierno vasco, o sea, que encima eso tampoco entra como, no lo dicen como gasto social y también lo descuentan para dar el gasto, o sea, el peso de la deuda, o sea, que es obligatorio pagar, está cada vez llevándose más trozo de ese pan, de esa tarta. O sea, que nos queda cada vez menos para repartir, porque además de pagar, esto venía siguiente de todo lo anterior, porque además de pagar al cupo, al gobierno vasco, a no sé quién, tengo que pagar la deuda. Y luego ya, a ver qué repartimos, como veis. Bueno, entonces con todo esto vamos a analizar un poco, y esto le sirve lo mismo a gobierno vasco que a diputaciones. Vamos a ver el gran discurso del presupuesto. Objetivo básico, esto lo remarcaba Idoia todo el rato, de objetivo básico, vamos a erradicar la pobreza. Tienen 3 objetivos básicos el PNV, lo repiten y salen en cada discurso de investidura y de todo. Tengo 3 objetivos básicos, estratégicos les llaman. Primero, erradicar la pobreza. Segundo, solucionar el problema de la vivienda. Y tercero, la protección social de familia tal Euskal Herria. Vamos a ver cómo lo hace. Mira, primer objetivo democrático, erradicar la pobreza. En 2008, el presupuesto correspondía al gobierno vasco, por tanto, presupuesto gobierno vasco. Pero todo el programa de inclusión social, AES, ayudas al alquiler de la vivienda, renta de garantía de ingresos, era 222 millones de euros. Pongo 2008 y 2016, os lo expliqué la otra vez que estuve, porque para mí es muy importante marcar la crisis. La crisis inicia así, ¿cómo estamos? Porque como nos dicen que hemos salido, que no ha pasado nada, para que veamos la gran mordida y cómo salimos, bueno, primero que estamos en crisis, pero ¿cómo estamos? Bueno, pues en 2016 el presupuesto fue 378. Ellos solo hacen que decir, hemos subido, vamos, en poco tiempo hemos doblado. A mí lo que me interesa saber es cuántas personas están necesitadas de la renta básica.
Eso es de las tres... Sí, esto es de las tres, es de gobierno vasco. No es gobierno vasco. Vale. Por eso estoy diciendo que es gobierno vasco el que marca, esto lo marca gobierno vasco y después pasa. Bueno, las unidades perceptoras, sí, en la comunidad autónoma vasca, en 2008 fueron perceptores, no necesitados, porque no sé si sabéis que estadística tras estadística nos está dando que la renta básica está llegando, el máximo es a un 70% de verdaderos necesitados de renta básica. Hay un 30% que siempre por distintos elementos no está cubriendo. Entonces, aquí eran los perceptores, o sea, unidades perceptores, unidades familiares. Por eso pongo unidades, porque alguna unidad puede tener más de una persona, familias monoparentales o lo que sea. Bueno, pues aquí había 29.500 perceptores, pero en 2016 tenía 64.000 perceptores con la crisis. Si yo divido esta cantidad entre esta, me da el verdadero nivel de protección o de cobertura. Aquí la percepción media por unidad anual fue de 7.500 y en 2016 está haciendo de 5.800. O sea, y esto siempre solo hace que decir cuánto han aumentado. Entonces lo que hay que hacer siempre es decir, no, pero es que el número de necesitados va por delante de tu aumento. ¿Me explico? Entonces, esto, si lo divido entre el PIB, o sea, entre la riqueza que genero, entre ese pan, voy a decir, ¿qué trozo de pan le estoy dando a los necesitados entre los necesitados? Bueno, en el 2008 le daba el 0,32%, menos del 1, O sea, imaginaros el 1%, o sea, un céntimo. Pues le daba un tercio de un céntimo de la monedita que ya no vale nada, ¿vale? Y en el 2016 ya le daba la mitad de un céntimo, pero es por el gran número de perceptores, no porque yo haya aumentado la cobertura. Gastos fiscales, los que decía antes, en EPSVs, en hacerme mi fondo de pensiones. Gastos fiscales que había habido en 2008, 391 millones. Fijaros lo que se estaba dando a renta básica. O sea, esto es sangrante, es lo que os decía antes. Se llevan más los que tienen dinero y les sobra para hacer un fondo de pensiones que los que no tienen para comer. Esto ha bajado, pues está bajando la capacidad de ahorro, ha bajado a 183 millones y esto ha subido. Ahora no es tanto, pero si sumásemos esto aquí, si dijésemos, se quita la deducción por gastos de pensiones y lo sumamos realmente para no seguir bajando cada año, porque esta última legislatura, no me cansaré de repetirlo, la renta básica por ley ha bajado el 7% por ley presupuestaria a cada perceptor. Eso por año. En los 3 últimos años ha bajado el 21% por ley. Dime. RGI, ¿quieres decir? Sí, renta de garantía de ingresos, sí. Antes era renta básica y ahora es RGI. Bueno, esto mete RGI y el PCV, el complemento de vivienda, de alquiler de la vivienda, que antes era AES. Mete eso, es todo el programa que llaman ellos de inclusión social, que es más, pero ya veis lo que es. Bueno, ¿por qué os he hecho esto sobre el PIB? Porque quiero llamar una atención, o sea, hacer una llamada de atención a la progresía. ¿Cuántas veces habréis oído decir aquí a todos los pobres, oye, el 0,7% para las ONGs, tercer mundo, que es un 7% del PIB de cada país? Esto estamos dando a los nuestros. No llegamos al 0,7%. El gobierno vasco hacía una estadística que dejó de hacerlo aquí porque ella no podía dejar de sonrojarse y llamaba población, además le llamaba jóvenes menores de 45 años. Cuando sacó esto yo tenía casi 50 y dije, ya pronto en la siguiente ya soy joven, porque es que ha ido subiendo la palabra joven, ¿no? Entonces, jóvenes era menor de 45 años que no podía emanciparse del hogar familiar por falta de recursos económicos. Fijaros, tenía que llamarle jóvenes porque estaba hablando de que serían en el hogar familiar. Entonces es un eufemismo y ya nadie nos choca, o sea, 40, no sé qué, todos somos jóvenes. Más como Corporación Dermoestética lo permite. Bueno, pues entonces fijaros, esto es la encuesta de pobreza y desigualdades sociales que las hace cada 4 años. Los años que hizo, la última 2012, pero ya no dio este dato, y deciros que le toca en 2016 hacer, que la publicará el 17, pero aquí también estaba haciendo trampas. Se hacen muchas trampas en el solitario. ¿Qué trampas es? Si yo tengo que medir algo,
depende de qué medidor coja. ¿Os acordáis? Yo quiero medir 1 metro de tela y puedo coger 1 metro, puedo coger una vara de no sé qué, o yo tengo una vara mejor y no sé qué estoy midiendo, pero es mi vara de medir. Entonces, claro, nos han estado, la vara de medir la pobreza de Euskal Herria, o sea, lleva contaminada desde el inicio, bueno, contaminada, es su vara, o sea, no siguen ningún criterio desde el inicio. Lo estábamos diciendo todos los grupos técnicos, he hecho muchos informes de pobreza, poniendo, intentando, pero ya Europa lo mismo, ha dicho, como tengo que comparar solamente con la estadística AROPE, y entonces ahora me la tenéis que hacer con esta. Y ha obligado a todos los países. Entonces, el gobierno vasco estuvo obligado en 2014, era 2012, 2016, estuvo obligado en 2014 a presentar y hizo una nueva con ese programa. Se le han disparado todos los índices de pobreza. Claro, no es que se les haya, es que se os estaban midiendo mal y ya no puede presumir tanto. Entonces, cuando queréis ver el verdadero informe, leer ese, el de 2014 de Gobierno Vasco. Bueno, pues en ese informe se ha atrevido a decir por 3 veces a lo largo del informe que por primera vez en la historia de Euskal Herria la generación actual está viviendo y tiene menos posibilidades de desarrollo que la generación de sus padres. Pero ya lo ha escrito, eso ya lo estábamos viendo todos, pero ya lo ha escrito. Y lo que dice, no sabemos cómo entre 2012 y 2014 ha aumentado tanto, ¿no? Se nos está escapando las manos, que habéis cambiado de metro, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, esto encima con su metro trucado le daba en 2008 que el 34,5, no sé, casi el 35% de los jóvenes, fijaros, más de 1 de cada 3 de menores de 35 años no se podían emancipar por falta de recursos. Y aún así, lo aportado, pues llegaba a era al céntimo ese que os he dicho. Bueno, segundo objetivo democrático. Vamos a garantizar de forma universal el acceso a una vivienda. Los textos está cogido de ellos, no que es que yo los pongo tan rimbombantes, son las frases. Bueno, pues vamos a ver cómo responde a este objetivo. En 2008, el gasto total de la Viceconsejería de Vivienda, y digo total de Viceconsejería porque entra el viceconsejero, todos sus directores, todos sus funcionarios, o sea, todo el aparato, tanto administrativo como el dinero que dan. Pero es que cuando dan por objetivos, montan el total y dicen que es que el coste político es necesario para eso, porque si no, no habría viceconsejero de vivienda. Entonces, bueno, pues aunque eso sea muy discutible, le cogemos a toda la viceconsejería y en 2008 su gasto era de 204 millones. En 2016, a pesar de los desahucios y todo, el gasto es 108. O sea, la crisis no ha pasado factura y no se ha recortado gasto social, ¿eh? O sea, eso está aquí. Si hacemos sobre el PIB, aquí se estaba gastando el 0,29 y aquí el 0,15. Si este 0,15 en vivienda lo sumamos al 0,53 de pobreza, tengo el 0,68, todavía por debajo del 0,7 que pedimos para las ONGs, para pobreza y vivienda. El gasto fiscal en vivienda, las deducciones que estamos haciendo para incentivar la propiedad, pues como veis le dobla y aquí le triplica. O sea, que solamente con decir vamos a reorganizar las desgravaciones que estamos haciendo, incentivar la propiedad, o sea, podríamos tener otro nivel de gasto. O sea, alternativas hay. Y esto ya no significa más ingresos, es recaudar lo que estamos dejando como gasto fiscal. Eso es gasto fiscal, ¿eh? Bueno, este recorte se ha dado además que si analizamos el programa del tema de la vivienda, que lo dejo solo muy someramente por daros los grandes números. Mirad, capacidad mensual de personas para destinar a compra o alquiler de viviendas, estos datos también son de Gobierno Vasco, de la Dirección de Vivienda. En 2009 solamente el 29, o sea un 30% podía gastar menos de 300 euros, o sea el 70% podía gastar más en alquiler o compra. En 2013, con la precarización que tenemos, está claro, ya solo el 42% puede gastar, o sea, al revés, el 60 y algo ya puede gastar más. Mirad, si sumamos este y este, el 92% no puede superar los 600, o sea, solamente un 7 y pico % puede pagar más de 600 euros. La crisis está haciendo que cada vez la necesidad sea mayor, que ya el 42% diga que no puede llegar a los 300 euros,
que son menos de 300, y ya solamente hay un 7% de población que puede pagar más de 600. Digo, que esa contracción, porque cuando yo digo, han recortado tanto en vivienda, igual es que ya nadie necesita gasto público en vivienda, ¿me explico? Entonces, claro, un dato hay que contrarrestar, tú me estás haciendo estos en presupuestos, pero esta es mi realidad de la calle. O sea, por eso os pongo los dos, que parece que no estoy hablando de presupuestos, pero sí, o sea, yo para presupuestar tengo que conocer necesidad. Esto no lo vais a pasar, ¿verdad? Sí, todo esto lo tenéis. Y todo esto tienes mi documento de 50 y tantas páginas, que es de donde lo he sacado, de los análisis que hago todos los años con el presupuesto del gobierno vasco, analizándole, y siempre doy todos estos datos. El porcentaje de viviendas en alquiler, pues bueno, este cuadro ya es un poco antiguo, pero ya veis cómo está, que no tenemos ni el 1%. Lo digo porque invierten muy poco en vivienda, ya lo veis, pero no es porque tengamos muchísimas viviendas ya en el mercado en alquiler y no nos las estén alquilando, viviendas públicas, o sea, no es porque ya tengamos toda la protección social hecha. Esa es nuestra comparación, y luego nos vienen por las ejecuciones hipotecarias. O sea, estamos recortando del gasto cuando vemos, pues aquí tenemos la comunidad autónoma desde el 2007, pues se han ejecutado 8.000 ejecuciones desde 2007 hasta el segundo trimestre de 2015 de viviendas en propiedad, y 2.200 desde 2013, porque aquí no tenía estadísticas anteriores, 2013-2015, 2.200 alquileres se han ejecutado. O sea, esto va unido, como os digo, al gasto en vivienda, que había pasado de los 200 y pico millones a los 108. O sea, la necesidad está en la calle. Bueno, y el tercer objetivo democrático del que siempre nos habla es una protección suficiente a la familia. El gobierno vasco, y además está obligado, tiene que presentar planes, o sea, cualquier elemento de gasto tiene unos planes que os interesaría leer, porque son los datos los da buenos, los hace siempre pues analizando las familias con hijos menores, con dependientes. Los datos, además, como son planes para 4 años, nos sirven mucho, pero luego además nos sirve para entrecomillar lo que decían, y a esto me das tanto dinero. Es lo que os decía, que todo el discurso, si no se me sustenta en el presupuesto, no me cuentes nada. Puedes hacer los más grandes planes para vivienda, tal, todo eso es lo que luego presenta por ahí. La gente dice, no, si el gobierno vasco tiene un plan de familia, tiene un plan de vivienda, tiene un plan, ¿y cuánto me lo presupuesta? Pero si no, solo es el plan, ¿eh? Entonces, en este plan, el último, el otro... ¿Ese plan cómo se llama entero? Pues mira, se llama tercer plan de... O sea, bueno, en el informe mío lo tienes escrito, y además te pongo siempre las fechas de publicación, pero creo, o sea, es el plan de ayuda y protección a la familia, o a veces pone no sé qué a la mujer y otros añaden y no sé qué a la dependencia, o sea, cada año un poco, pero es el plan de familia. O sea, técnicamente, por eso me he quedado así, porque para mí siempre le llamo el plan de familia. El último, 2011-2015, pues aquí hace el análisis que dice pues que la población vasca sigue sin tener el número de hijas e hijos que realmente desea, pues que declara el 3% de los hogares que no tiene descendencia, y además indica que es por falta de recursos económicos. O sea, los que desean eso dicen por falta de recursos o porque no tengo una vivienda adecuada o tal. O sea, ahí va diciendo. Luego dicen que se ha producido un aumento del peso tanto absoluto como relativo de la población de más edad. Ya los mayores de 65 en 2010 representaban el 19,2%. Sigue diciendo, o sea, he sacado solo cifras para que veamos datos, que hay un total de 65.000 familias monoparentales, un 8,100, o sea, un 8,3 del total de familias, y donde el 80% es una única mujer, y que hay con un montón tienen hijos menores de 3 años, y en el informe, yo os doy estos datos porque luego en el informe dice las grandes necesidades de apoyo que necesitan, o sea, sobre todo estas familias monoparentales. Y luego dice, con independencia de la edad, un 6,4% de toda la población vasca requiere de algún tipo de ayuda para realizar sus actividades habituales. Nos está diciendo, son dependientes. Un 6,4% de la población vasca. Por eso os digo, y es dato de 2010. Ha aumentado, porque como la edad de vida, o sea, la edad media está aumentando, están aumentando muy aceleradamente las dependencias.
Y luego, aquí lo dice, por problemas de salud, y dice, a nivel de hogares, un 15,7% de todos los hogares vascos, fijaros ya de qué cifra, cuenta con alguna persona que requiere de la atención, o sea, dependiente. Y un 65% de las personas con discapacidad requieren ayuda permanente de la familia. Luego, claro, detrás está una mujer. Quiere decir que aquí ya nos va dando una idea de números de cuánto se necesita. Bueno, de todos esos números, o sea, hay otros que hay por ahí, porque no os iba, os doy el cuadro. Gasto total de dirección de familia y atención comunitaria, que así se llama la dirección. Vuelvo a decir, gasto total, ahí entra el director, su secretario, toda la estructura funcionarial. El presupuesto de 2008, y en 2008 no se había aprobado la ley de dependencia, tenedlo en cuenta, el presupuesto de ni el cheque bebé. En el 2008 el gasto era de 71,7 millones de euros. En el 2016 ha sido 63. El informe ese, como nos daba datos de 2008, el número de familias necesitadas, 2016 no sé cuántas son, estas son las que salen del informe. El número de familias necesitadas de ayuda, según ese diagnóstico, ascendía a 143.349 familias. Las necesitadas, o por mayores de 30 años, o por mayores con dependencia, tal. Si yo divido esto entre esto, me queda que cada familia necesitada al año le da 500 euros, al año. Esa es la protección a la familia. Esto sobre el PIB, el 0,10, esto el 0,9. Vuelvo a sumarlo al PIB de antes y me da un 0,7 y poquito, no llega a 0,8, todo el gasto de nuestra riqueza que estamos haciendo a la pobreza, a la vivienda y a la familia. Bueno, pues por supuesto que con todo esto estamos cada vez más alejados de la Europa social, porque Europa, claro que ha contraído algo el gasto, pero no con esa aceleración, y además partía de niveles de gasto social mucho más amplios. Es como gente que está bien llenita, hace un poquito de dieta, y ha perdido algo, y nosotros, estando ya un poco esqueléticos, hemos hecho una dieta anorésica, o sea, entonces las diferencias se han hecho mucho más grandes. Esta es la cuenta de la protección social de toda la Unión Europea, es la última que acaba de salir, es del año 2012, porque claro, tienen que unir todo, homogeneizar estadísticas, datos cerrados, y siempre llevan unos años de retardo o respeto. Es toda la Unión Europea 27. Entonces aquí vamos a ver cómo desmontar cositas. Mirad, esto es el gasto por habitante y el gasto por el PIB. La otra vez os comenté, y esto también quiero que lo entendáis, la gran diferencia que significa. Vamos a ver, el gasto por habitante es un elemento que sirve, pero mi gran esfuerzo de gasto se analiza cuando lo comparo con mi riqueza. ¿Por qué? Porque si yo soy una familia que tengo 1.000 euros de renta, tengo un hijo, y gasto 300 euros, ¿vale? Tengo otra familia que tiene 1.000 euros de renta, tiene 2 hijos y gasta 500. Puedo decir, gasto por habitante, yo estoy realizando más. O sea, yo estoy realizando 300 por mi hijo, pero de mi riqueza a mí me quedan 700, o sea, mi esfuerzo fiscal está siendo el 30%, ¿lo veis? La otra persona, por habitante o por hijo, está gastando 250, pero el esfuerzo que está haciendo para gastar 250 por hijo, explico, es del 50% de su renta. Entonces, ¿qué le está pasando a Euskal Herria? Que el esfuerzo de renta está bajando, o sea, tiene capacidad de riqueza para hacer más. ¿Y qué le está pasando? Que está teniendo cada vez menos hijos. Quiere decir que su población, como os estaba diciendo en estos momentos, ya es el 4 y pico, ya no es el 5 y pico. Somos una de las comunidades perdiendo población, mientras que el gobierno ha aumentado en tasa. Es decir, el gobierno, el Estado español o otros sitios, somos los que más perdemos. Entonces, si el gasto de hospitales, por ejemplo, de Osakidetza tiene un gasto de mantener cruces, de mantener infraestructuras, de mantener, que
en parte, lo que se llama gasto fijo es independiente. Limpiar, tengo que limpiar todos los días, tenga más o menos gente, ¿entendéis? La administración o arreglar el edificio. Entonces, hay un gasto fijo que es obligatorio y si yo lo divido entre menos, pues me da que hago un gasto por esto, pero no quiere decir que yo esté protegiendo más a eso. Es más, cada vez el gasto de Osakidetza es más gasto fijo, casi de mantenerse de sueldos, que de atención realmente sanitaria. Las colas de espera están aumentando, o sea, ya lo veis cómo ha estado, o sea, la protección cada vez creo que es percibida como más deficiente, no por la calidad que luego te dé el médico cuando te atiende, sino por todo lo que dejan de atender. Y todo lo que están derivando hacia otros lugares. Entonces, por eso es interesante ver los dos. Entonces, cuando se ve el gasto por habitante, la comunidad autónoma vasca tiene 7.900 euros por persona en toda la protección social. Y bueno, un tema, aquí, como es gasto para comparar en Europa, esto lo hace el Eustat, ha metido también ya la parte que tendríamos de pensiones, de desempleo, quiere decir todo el gasto social, aunque nos lo pague el Estado. ¿Explico? O sea, todo el gasto social que de media recibimos los habitantes vascos. Nos pone 7.900 y nos dice, estamos por encima de la Unión Europea, que son 7.500. Pero es que la Unión Europea 27 es Chipre, es Bulgaria, es Croacia, es Eslovenia, es Eslovaquia. ¿Entendéis? Entonces, todos esos pues bajan mucho la media. Pero si yo me cojo a la Unión Europea de la zona euro, que son mis iguales económicos, me daré cuenta que el País Vasco está muy por debajo de la media euro, que justamente casi está en la media, pero contando con todos esos países que vienen y que aún así con su riqueza están haciendo un gran esfuerzo. Ahora vamos a ver que nos ganan. Bueno, pues eso, ellos siempre hablan del gasto por habitante y con eso enmascaran todo. Si vemos a su esfuerzo respecto a su riqueza, la media de toda la Unión Europea 27 contra todos esos países es casi del 30%. La media nuestra, y aquí entra pensiones todo, es del 24,5%. Estamos más de 5 puntos del PIB por debajo de la media europea. Y cuando dice estoy aquí, si la media 100 estoy en el lugar 105, aquí de una media 100 está en el lugar 83. Fijaros que me cojo a... Pues mirad, aquí tengo a Eslovenia. Eslovenia está en el 86, por ejemplo. O España está en el 88. Está mejor. ¿Por qué? Porque esa es la familia que tiene menos recursos, está gastando menos, pero en función de sus recursos están haciendo un esfuerzo mucho mayor. O sea, en este momento está haciendo más esfuerzo el Estado español que Euskal Herria en toda la protección social. Bueno, y estas ya son las haciendas locales, o sea que con esto empiezo a la tarde, ¿vale? Para separar los dos temas.